Leyla'nın babasının ölümüne sen mi sebep oldun? Sen mi çarp... Ağzından çıkacak iki kelime şu an, hadi! Beni delirtme Nur. Bu evden defolup gideceksin. Giderim polise. Derim ki kocam Tufan Yıldız eski kocam Hilmi Yılmaz'ın katili. Çık dışarı! Kızının ölüm emrini veren de, sana tuzak kuran da Nur oğlum. Donuyorum burada. Mani gitme yalvarırım Mani. Mani. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Will Tufan Bey le explicará a Ziban que atropelló al padre de Leila con su auto y causó su muerte? Cuando Ziban descubre la verdad, se dañará su relación con su padre Tufan Bey. ¿Podrá Tufan echar a Nur de la mansión? ¿Qué pasará cuando Nur se dé cuenta de que la expulsarán de la mansión y amenace con delatar a Tufan Bey? ¿Se verá Tufan Bey indefenso ante la amenaza de Nur? ¿Podrá Tufan enviar a Nur al vertedero sin dinero como quiere Leila? Si Tufan insiste en echar a Nur de la mansión a pesar de todas sus amenazas, incluso a costa de ir a la cárcel, ¿Nur lo denunciará a la policía? ¿Qué pasará cuando el padre de Mali, Yeko, diga que Nur estuvo detrás de la muerte de su bebé y de la trampa que le tendieron? ¿Mali se arriesgará y matará a Nur encerrándola en el congelador para vengar a su bebé? Después de que Mali encierra a Nur en el congelador y la abandona, ¿podrá Nur escapar? Tufan Bey llevó el peso de la conciencia durante años por este terrible crimen que cometió contra el padre de Leila y finalmente se lo confesó a Leila. Una vez que Leila declare abiertamente que mató a su padre, ya no será posible para Tufan Bey mantener este secreto. Cuando Leila se enteró de quién estaba detrás de la muerte de su padre, ya estaba profundamente conmocionada y ardía en deseos de venganza. Sin embargo, el anuncio de la muerte del padre de Leila no solo la afectará a ella, sino también al hijo de Tufan Bey, Ziban. Será necesario que Tufan Bey le explique esta verdad a su hijo Ziban para aliviar su conciencia. Tufan Bey, que ya no quiere mentirle más a su hijo, le contará todo a Ziban. Sin embargo, esta confesión provocará un profundo conflicto entre Tufan Bey y Ziban. Cuando Ziban se entera de que su padre cometió tal crimen, quedará muy decepcionado y esta situación puede llevar la relación padre-hijo al punto de ruptura. Mientras Ziban cuestiona su respeto y confianza en su padre, también compartirá el dolor de Leila y tal vez decida separarse de su padre. Cuando Ziban se entera de que su padre causó la muerte del padre de Leila, vivirá un gran conflicto. Descubrir quién es realmente Tufan Bey cambiará toda la vida de Ziban y su perspectiva sobre él. Este crimen cometido por su padre en el pasado será tanto un dilema moral como una gran devastación emocional para Ziban. A Ziban puede resultarle difícil perdonar el crimen de su padre, porque Leila es una figura importante en su vida y el dolor que Leila experimenta afecta profundamente a Ziban. En este proceso, Ziban se verá dividido entre dos sentimientos opuestos: por un lado, el amor y la devoción que siente por su padre, y por otro lado, es hijo de un hombre que provocó la muerte del padre de la mujer que ama. Esta situación puede hacer que Ziban se encuentre en una situación difícil y reevalúe su relación con su padre. Ziban puede optar por estar del lado de Leila en lugar de perdonar a Tufan Bey, lo que dañará permanentemente su relación. Nur ha estado actuando como ha querido durante años, estableciendo una red de manipulación sobre Tufan Bey y su familia. Sin embargo, ahora Tufan Bey ha visto el verdadero rostro de Nur y se ha enterado de que ella lo ha estado engañando durante años con respecto a Ipek. A medida que los juegos de Nur se revelan uno por uno, la única solución lógica para Tufan Bey es echarla de la mansión. Pero Nur no se rendirá tan fácilmente. La expulsión de Nur de la mansión significa que perderá su poder, y Nur intentará por todos los medios no perderlo. Se resistirá a Tufan Bey y tratará de intimidarlo con diversas amenazas. Sin embargo, Tufan Bey ya no se doblegará ante las intrigas de Nur y estará decidido a echarla de la mansión. Cuando Nur siente que la expulsarán de la mansión, amenazará a Tufan Bey como último recurso. Tiene los crímenes pasados de Tufan Bey como carta de triunfo. Especialmente el conocimiento de que Leila causó la muerte de su padre es una gran ventaja para Nur. Intentará acorralar a Tufan Bey amenazándolo con denunciar este hecho a la policía. Mientras Nur intenta reducir el área de influencia de Tufan Bey con esta amenaza, la resistencia de Tufan Bey será el factor determinante en este momento. Aunque Tufan Bey siente muchas dudas sobre sí mismo después de esta amenaza, no tiene intención de someterse a Nur. Porque Tufan Bey ya no puede posponer su responsabilidad hacia Leila y su familia.
Aunque las amenazas de Nur presionan a Tufan Bey por un tiempo, Tufan Bey no cederá más a esta presión. No quedará indefenso ante la amenaza de Nur, por el contrario, tomará medidas para saldar su deuda con Leila, arriesgándolo todo. Aunque Tufan Bey se enfrenta a la posibilidad de ir a prisión, luchará para compensar la injusticia que le hizo a Leila y para escapar de las trampas de Nur. Leila quiere que Nur, quien la ha estado lastimando a ella y a su familia durante años, sea castigada. Después de enterarse de las mentiras y los juegos de Nur, Tufan Bey está decidido a vengarse de Leila. Expulsar a Nur de la mansión y dejarla sin dinero significará que se hará justicia a Tufan Bey. Sin embargo, durante este proceso, Nur resistirá a Tufan Bey con las amenazas que tiene y las cartas de triunfo que ha acumulado a lo largo de los años. Si Tufan Bey puede expulsar a Nur de la mansión sin ceder a sus amenazas, el deseo de Leila se hará realidad y Nur perderá todo su poder. Sin embargo, está claro que Nur no se rendirá y luchará hasta el último momento para proteger su posición en la mansión. Una vez que Nur vea que Tufan Bey está decidido, podrá hacer realidad su amenaza. Puede garantizar que Tufan Bey vaya a la cárcel denunciándolo a la policía. Sin embargo, Nur también puede arriesgarse a cometer sus propios crímenes con esta decisión, ya que el hecho de que Tufan Bey vaya a prisión significa que los acontecimientos del pasado serán investigados más profundamente. En este proceso, Nur también tendrá miedo de que se revelen sus propios crímenes. Sin embargo, cuando está desesperado, es probable que recurra a este método. Mali se llevará una gran sorpresa cuando descubra que Nur la ha engañado. La declaración de Ñeco de que Nur causó la muerte de su bebé encenderá el sentimiento de venganza dentro de Mali. Aunque Mali aún no ha superado el dolor de perder a su bebé, enterarse de que Nur está detrás de este incidente podría volverla aún más agresiva y peligrosa. Mali hará todo lo que esté a su alcance para vengarse de Nur. En este punto, puede empezar a hacer planes crueles contra Nur. Mali sentirá un gran enojo hacia Nur, y este enojo podría llevarla a tomar acciones extremas y peligrosas. El plan de Mali de encerrar a Nur en el congelador será un indicio de lo ciego que es. Una medida así demostraría que Mali ha entrado en un camino sin retorno y que su búsqueda de justicia no conoce límites. Nur luchará por sobrevivir mientras está encerrado en el congelador. Pero en este punto, pueden entrar en juego otros factores que podrían salvarlo o arruinar sus planes. Si Nur sobrevivirá a este incidente o no dependerá del curso de la historia, pero si lo hace, este podría ser un giro más peligroso y vengativo para ella. El proceso de Tufan Bey para aceptar sus errores pasados, las intrigas de Nur y el amor de Leila y Ziban forman una compleja red de relaciones entrelazadas. Mientras que el poder y las manipulaciones que Nur ha ganado en la mansión durante años se revelan uno por uno, el reconocimiento consciente de Tufan Bey también será efectivo en este proceso. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.